Buenos días a todas y a todos, pueblo de Abarán, autoridades. Hoy nos reúne aquí la memoria, pero también algo más importante, la gratitud. Porque un teatro no se sostiene solo sobre sus paredes, se sostiene sobre la voluntad de un pueblo, sobre la visión de quienes supieron imaginarlo y sobre el trabajo de quienes lo hacen posible. El Teatro Cervantes forma parte de la historia de Abarán desde 1926. Un siglo después sigue en pie, no solo como un edificio, sino como símbolo de identidad, de encuentro y de vida compartida. Por eso este acto tiene un valor especial, porque hoy no miramos solo al pasado, hoy miramos a las personas, a los empresarios que apostaron por levantar este espacio, a los trabajadores que pusieron esfuerzo, oficio y tiempo para convertir una idea en una realidad. A quienes entendieron que la cultura también se construye con manos, con sacrificio y con compromiso. Nada de esto fue casual, nada de esto apareció de la nada. Detrás del Teatro Cervantes hubo empuje, decisión y una fe profunda en que Abarán merecía un lugar como este, un espacio para la música, la palabra, la emoción y la convivencia. Y eso es precisamente lo que hoy homenajeamos. Porque los pueblos también se cuentan a través de los lugares que levantan, y pocos lugares cuentan tanto de Abarán como este teatro. Hoy le rendimos homenaje con respeto, con orgullo y con memoria, porque recordarles no es solo un gesto de justicia, es también una forma de decir que su legado sigue vivo, y que cada vez que se enciende una luz en este escenario, cada vez que vuelve a abrirse el telón, cada vez que este teatro reúne a su gente, hay algo de todos ellos y ellas que vuelve a latir. Este homenaje se enmarca en la programación que desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Abarán se está realizando para conmemorar a lo grande este cervantenario. Desde enero, la programación ha contado con compañías de proyección nacional y con los verdaderos protagonistas de este municipio, quienes sostienen la vida cultural y social de Abarán durante todo el año. Nuestras asociaciones, nuestras hermandades, nuestra gente. La Asociación Amigos de la Zarzuela, la Asociación Lírica Amigos del Arte, la Agrupación Musical Santa Cecilia, la Junta de Hermandades, la Asociación Amas de Casa San Cosme y San Damián, el colectivo Azarrock y la Asociación Española contra el Cáncer, entre otros. Y hasta diciembre habrá muchas maneras de volver a este teatro, con música, con palabra, con escena, con actividades para todas las edades. No lo enumeramos todo hoy porque lo bonito de este centenario es vivirlo por capítulos como se han vivido estos 100 años. A todos ellos, los que han formado y forman parte de este teatro, gracias por haber construido algo que nos sigue construyendo a nosotros. Ahora pido la palabra en el escenario de la concejala de Cultura, Penélope Luna. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a este teatro, a las personas que por primera vez pisan este teatro, y muchas gracias por acompañarnos. Y también gracias a mis compañeros y compañeras del equipo de gobierno que hoy han tenido el gusto de estar con nosotros. Hay decisiones que no se notan en el momento en el que se toman, no generan titulares ni resultados inmediatos, pero con el tiempo acaban marcando la historia de un pueblo. Este teatro es una de ellas. Hoy estamos aquí para reconocer, para recordar y para dar las gracias. Y también para entender bien lo que ocurrió aquí hace 100 años es lo que hace que sigamos en pie hoy. Porque en aquel momento hubo personas que tomaron una decisión que no fue fácil: invertir en cultura. No en un negocio seguro, no en algo que garantizaba beneficios, sino en un proyecto colectivo. Y eso dice mucho de quiénes eran y de lo que querían para Abarán. Habla de una forma de entender la vida pública, pensar más allá de uno mismo, apostar por el bien común y construir algo que perdurará. Aquellos empresarios y promotores, aquellos accionistas, no actuaron como inversores al uso. Apostaron por la cultura como motor de desarrollo, como espacio de encuentro y como herramienta para mejorar la vida de Abarán. Y lo hicieron asumiendo riesgos, incluso pérdidas, pero con una idea clara, que merecía la pena. Y ese es el mensaje que sigue siendo actual para nosotros y nosotras. La cultura no es un adorno, no es algo accesorio,
Es una herramienta de progreso, un motor de cambio y un punto de encuentro que nos une como sociedad. Durante 100 años, este teatro ha cumplido exactamente esa función. Ha sido un espacio donde han pasado generaciones enteras, donde se han compartido momentos y donde la cultura ha estado al alcance de la gente. Pero si hoy estamos celebrando este centenario, no es solamente por una buena idea inicial, es sobre todo por las personas, por quienes trabajaron aquí durante décadas, muchas veces después de largas jornadas de otros oficios, sacando adelante cada función, cada sesión, cada detalle. Personas que no siempre se ven, pero que han sido imprescindibles para que el teatro funcionase. Ellos y ellas son el hilo que conecta el pasado con el presente. Gracias a su esfuerzo, a su constancia y a su compromiso, este teatro no se quedó en un proyecto, sino que se convirtió en una realidad viva que ha llegado hasta hoy. Y junto a ellos también es importante reconocer la figura de quien lo diseñó, el arquitecto José Antonio Rodríguez. Su trayectoria estuvo marcada por una obra amplia y diversa en la región de Murcia, combinando distintos estilos y dejando edificios muy representativos. Pero más allá de ello, hay algo que define bien su trabajo, la capacidad de poner la arquitectura al servicio de la sociedad. Y este teatro es un buen ejemplo de ello, no solo por su valor estético, sino por cómo fue concebido para ser útil, duradero y abierto a la gente. Y eso también forma parte de nuestro patrimonio, un patrimonio que no solo lo heredamos, sino que decidimos cuidar y mantener con sentido. En este recorrido también quiero reconocer a quienes han tenido responsabilidades en la Concejalía de Cultura antes que yo, a quienes entendieron que la cultura no podía quedarse en un segundo plano y que había que sostenerla incluso en momentos complicados. Gracias a ese trabajo, hoy Abarán cuenta con una base cultural sólida y con espacios como este que le siguen dando vida. Y ahora nos toca continuar. No podemos dar la cultura por hecha, no podemos tratarla como algo prescindible, al contrario. Hay que seguir apostando por ella, apoyando a quienes la hacen posible y garantizando que llegue a todo el mundo. Porque cuando se invierte en cultura, se está invirtiendo en las personas, en su capacidad de pensar, de participar y de construir comunidad. Y eso, al final, es lo que nos define como pueblo. Por eso, este acto también es solo una mirada al pasado, también es una mirada al pasado. Es también la forma de decir qué queremos hacer de aquí en adelante. Seguir cuidando lo que tenemos, seguir apoyando la cultura y seguir tomando decisiones que, como ocurrió hace 100 años, merezcan la pena con el paso del tiempo. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí hoy. Bien, y ahora pido la presencia en el escenario del alcalde Jesús Gómez Montiel, ya que vamos a entregar unos detalles a todos los familiares. Bien, antes de continuar, me gustaría expresar mi agradecimiento al cronista oficial de esta villa, conocido por todas y todas como Pepe Jarras, por su entrega silenciosa, por su conocimiento y por esa manera tan noble de custodiar la memoria de este pueblo para que el tiempo no borre lo que merece ser recordado. Pido un aplauso para él. Bien, se trata en este acto de recordar y homenajear a los hombres y mujeres que constituyen el paisaje humano que está debajo de esta maravillosa obra arquitectónica, que han puesto su trabajo para que haya podido llegar a los 100 años de vida, que han atraído a un público que ha acudido con expectación a todo lo que en pantalla o en el escenario se ha ido ofreciendo en estas 10 décadas. Los primeros nombres que aparecen, si volvemos la vista atrás, son los que constituyeron el 8 de abril de 1926, a 6 meses de su inauguración, la Sociedad Teatro Cervantes, que tenía como objeto, y cito textualmente, la edificación de un teatro en Abarán, destinado a celebrar en él toda clase de espectáculos permitidos por la ley, públicos o privados, gratuitos u onerosos. Queden sus nombres para el recuerdo: José María Molina Martínez, José Templado Tornero, Casto Milanés García, Joaquín Gómez Gómez, Constantino Carrillo Castaño, Adrián García Molina, Agapito González Gómez, Clemente Gómez Ortiz, Eloy Templado Tornero, Joaquín Gómez Gómez. Modelo de amor por su pueblo, se embarcaron en esta magna obra guiados por la ilusión
de traer a Abarán lo mejor de los espectáculos del momento, a una costa de sus bolsillos, pues el rendimiento económico fue totalmente negativo. A ellos, necesitados de capital para dar respuesta a los gastos generados por esta obra, se les fueron uniendo accionistas que con la compra de acciones de primera o segunda categoría, guiados también más por la ilusión que por la rentabilidad, contribuyeron a que esta empresa de soñadores continuara hasta hoy. Y un año después de la constitución de la sociedad, el 26 de mayo de 1927, nos encontramos con la siguiente relación de accionistas. De primera categoría, Agapito González con 2 acciones, José Templado con 2 acciones y ya con una, Constantino Carrillo, José María Martínez, Casto Milanés, Eloy Templado, Joaquín Hielo de Valentino, Modesto Ruiz, Jesús Hielo, Claudia Gómez Gómez, Tranquilino Tornero, Antonio Castaño, José Cobarro, Basilio Gómez, César Gómez, José Ernesto Gómez, Antonio Tenedor, Nicolás Gómez. Un total de 20 acciones de primera que tenían derecho a una platea desembolsando 5.000 pesetas por acción. De segunda categoría, Constantino Carrillo con 2 acciones, José Templado, Adrián García, Clemente Gómez y Joaquín Gómez. Tras recorrer estos nombres, es momento de profundizar en 3 perfiles imprescindibles para entender el origen y la dimensión de este teatro. José Antonio Rodríguez. Nace en Murcia en 1886. Cursa los estudios de arquitectura en Madrid, donde conoce a María Dolores Moreno, cuyo padre era de Ojos, con la que tuvo 4 hijos. Se instala en Murcia y trabaja como ayudante de Justo Millán, a quien consideró siempre como su maestro. Cuando éste volvió a su Albacete natal, lo recomendó para sustituirle en la diócesis de Cartagena para realizar los trabajos de supervisión de obras en iglesias y conventos. En noviembre de 1901, Rodríguez sería nombrado arquitecto municipal, sucediendo en el cargo a Pedro Cerdán. Y a partir de esta fecha comenzaban también sus proyectos particulares, algunos de ellos tan renombrados como la Casa Díaz Casou en la murciana calle Santa Teresa, un edificio que contrasta en estilo con esta casa modernista. Es su proyecto de 1910 para la diócesis, el hospital para los sacerdotes conocido como la Convalecencia, sede que fue del rectorado de la Universidad de Murcia. Sin duda, una de sus obras que más expectación y debate produjo fue la Casa de los 9 pisos, que en su tiempo fue el edificio de mayor altura de la capital. Una de sus últimas obras sería la Casa Cerdá, en la murciana plaza de Santo Domingo, proyecto de 1936, una de las pocas obras de corte modernista que quedan en Murcia. La obra de Rodríguez fue variada en estilos, historicismo, eclectismo y modernismo, y abundante en número. Para Murcia diseñó también comercios como la Alegría de la Huerta o la Ferretería Guillamón, panteones en el cementerio de Nuestro Padre Jesús, chalets y casas particulares en la Alberca o la Ribera, en Alcantarilla su mercado público y en Abarán el Teatro Cervantes, una de sus obras más emblemáticas en 1926. Edificio construido en menos de 6 meses, con una estructura a prueba de terremotos y dotado de unos detalles y un encanto que lo convierten en uno de los teatros más bellos y emblemáticos de la región. Muere en Murcia en 1938. Hoy contamos con la presencia de su nieto, Fernando Alarcón Rodríguez. Muy buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores de este evento por haber pensado en mí, en toda mi familia, para simplemente acompañarles en este acto tan bonito. Yo hace muchos años tenía la costumbre de, en mis ratos libres, coger el coche e irme por Murcia a ver paisajes, a ver edificios, a ver museos. Y hace mucho tiempo pasé precisamente por este teatro y me llamó la atención. Y posteriormente me enteré de que había sido hecho por mi abuelo. Y es verdad que ahora, retrospectivamente, veo que tiene una de las características más importantes de la arquitectura de mi abuelo, que es la rejería, los bordes, estos dibujitos que hacía con los hierros para separar las estancias de unas de las otras, y estas volutas y estos dibujitos que hacía en las fachadas. Es una característica de él. Estoy muy agradecido por haber pensado en nosotros
y estoy abierto a cualquier pregunta o cualquier cosa que me quieran decir. Muchas gracias. José Templado Tornero nace en Abarán en 1889 y muere en 1930 a los 41 años de edad. Industrial, propietario del molino de papel donde se fabricaba papel, se picaba el esparto y se serraban maderas destinadas en su mayor parte a la elaboración de envases para las frutas, una empresa cuyo gran número de empleados dio lugar a la leva. Fue alcalde de Abarán entre los años 1924 y 1929, uno de los alcaldes más jóvenes que ha tenido la población. Durante su mandato, entre otras obras importantes, se proyectó e inició la instalación de la red de alcantarillado. Se inauguró la central telefónica, ofreciéndole la oportunidad en la primera conferencia de hablar con el rey Alfonso XIII, impulsor de la Semana Santa a través del Tercio de Armaos. Participó como impulsor y promotor determinante en la construcción del Teatro Cervantes sobre el ya existente Cinema Cervantes. En 1918 formaba parte de la empresa artística, compuesta por un grupo de veinteañeros que, sin afán de lucro y con algunas que otras pérdidas, contrataban espectáculos de varietés para el Cinema Cervantes. Esa sociedad, aumentada por otros componentes, debió de ser el germen de la edificación del nuevo teatro, el cual desde entonces competiría con el ya existente Guerrero, que había construido a sus expensas su abuelo José Templado Fernández al final del siglo anterior. En resumen, recogiendo las palabras de un periodista de la época en el diario La Verdad, el personaje quedaría definido como hombre joven, industrial, de acrisolada honradez, al que preocupan todos los asuntos de su villa, hasta tal punto de tener muchas veces abandonadas sus florecientes industrias por tener que dedicar su atención a la administración municipal. Hoy contamos con la presencia de su nieto, Javier Templado Gómez. Bueno, buenos días a todos y primero un agradecimiento, pues tanto a los promotores de este acto como al Ayuntamiento, representados por su alcalde y su concejala de Cultura. Bueno, yo vengo aquí a hablar en nombre de mi abuelo José Templado, representando a sus nietos, algunos de ellos aquí presentes, a sus bisnietos y en parte a una tataranieta que por aquí anda también. Curiosamente, yo soy nieto directo de José Templado Tornero, pero al mismo tiempo otro de los fundadores, Constantino Carrillo, era hermano de mi abuela paterna, o sea, se dan las dos circunstancias. En cuanto a mi abuelo José, a nuestro abuelo José, verdaderamente no tenemos mucha información sobre él porque murió con una edad muy temprana, murió a los 40 años en 1930, a los 4 años de inaugurar el teatro. La mayor fuente de información que yo he tenido sobre él ha sido mi tío Antonio, ya que mi madre, cuando murió su padre, tenía solo 8 años. Sin embargo, mi tío Antonio era algo mayor y yo, a título personal, estuve entrevistando a mi tío Antonio Templado durante 3 o 4 años para hablar de la familia y dar algunas características de cada uno de ellos. Y en cuanto a su padre, bueno, pues él era el penúltimo de 8 hermanos. Y según sus propias palabras, que estuve oyendo de viva voz en esas grabaciones ayer o anteayer, era un hombre introvertido, lacónico, irónico, muy emprendedor, como ha quedado claro en la semblanza previa, lector ávido de lecturas de novelas, sobre todo de aventuras y del Quijote. Era hombre de muy pocas palabras, respetado por sus hijos y además, como anécdota, tenía una excelente relación con su suegro Antonio Castaño. Y como anécdota un poco macabra, pues bueno, le hizo un panteón en su honor y se dio la macabra anécdota que falleció él antes que su suegro, un mes antes, y prácticamente lo estrenó él, ¿no? Hay que darse cuenta del tipo de perfil que era este hombre. Ahora que hablamos de tanto emprendimiento, tanto emprendedor y tanto eso,
Mi abuelo José inauguró el teatro cuando tenía 37 años y al mismo tiempo, bueno, había sido, o lo compaginó con el cargo de alcalde y llevaba la fábrica de madera y de papel que regentaba. Y esto, además, criando a 6 hijos. O sea, yo no sé este hombre de dónde podía sacar tanta actividad y tanta fuerza, pero este era el perfil de mi abuelo José. Invirtió gran parte del capital de su fábrica en este teatro. Y bueno, esto muestra el apoyo y la apuesta que él hizo por la cultura, ¿no? Al final, bueno, una enfermedad que contrajo en 1928 hizo que se lo llevase en 1930. En resumen, estas palabras sí me gustaría que sirvan de homenaje para estos hombres que, como mi abuelo, hicieron posible la constitución de este increíble Teatro Cervantes y, por tanto, hicieron que Abarán, del que ahora soy residente, sea un lugar mejor para vivir. Muchas gracias. Por último, Constantino Carrillo nace en 1889. Profesionalmente, su trabajo era el de impresor, fundando la imprenta Moderna en la calle San Damián. Pero la ilusión de su vida fue el gestionar el Teatro Cervantes, al que estuvo ligado como accionista desde la creación de la Sociedad Teatro Cervantes el 8 de abril de 1926. Tomó las riendas de la gestión de este coliseo y no fue un empresario convencional, pues el rendimiento económico contaba poco para él. Estaba muy por encima la ilusión de que su pueblo disfrutara de las mejores películas y de los mejores espectáculos de cada momento, estando a la altura de la programación de cualquier capital. Era simpático, cercano y buena persona en el sentido más literal de la palabra. Nunca traía una película mala. Es más, siempre decía, si te ha gustado la de este domingo, la del domingo que viene es aún mejor. Muere en la Nochevieja de 1967. Le sucede en la gestión su hijo Antonio Carrillo Yelo, que nace en 1917 y muere en 2010. Llegó a ser empresario del Cervantes casi por azar. Un tratamiento casi experimental contra una pulmonía frustró lo que hasta entonces habría sido una brillante carrera universitaria. Aún así, asumió la gestión del teatro con un estilo muy distinto al de su padre, de una manera más empresarial, pero procurando mantener siempre, en la medida de lo posible, la calidad de los espectáculos que ofrecía. Antonio Carrillo era ordenado y metódico y de carácter tranquilo y pacífico, muy meticuloso en todas sus cosas. Si Constantino puso en el Cervantes el entusiasmo y la cercanía, Antonio aportó el orden, la constancia y la seriedad de quien entiende que también cuidar un teatro y hacerlo sostenible es necesario para que perdure. Cada uno a su manera, los dos dejaron su sello en el Cervantes y en la memoria de Abarán. Hoy nos acompaña Antonio Carrillo Cobarro, nieto de Constantino e hijo de Antonio Carrillo. Buenos días a todos, autoridades, abaraneros y visitantes. Quiero agradecer sinceramente este homenaje a mi padre Antonio Carrillo, a mi abuelo Constantino Carrillo y a todas las personas que hicieron posible este teatro, sus promotores, arquitectos, constructores, trabajadores y cuantos contribuyeron a levantarlo y a construir su historia. Yo tendría unos 13 años cuando murió mi abuelo. Casi todo lo que conozco de él es por referencias, abraneros que me hablan de su simpatía, de su don de gente y de su carisma. Lo recuerdo por la calle con su gabardina, su gallá, una boina y un perenne característico olor a colonia. De primera mano sí puedo hablar de su generosidad, porque siempre que me lo encontraba pillaba algunas pesetillas. Algo que también confirman muchos testimonios de gente del pueblo que todavía hoy me habla de él.
De hecho, había veces que se presentaban un grupo de gente que no tenía suficiente dinero para sacar una entrada por cabeza y negociaban con él, y total, que por el dinero que llevaban, fuese el que fuese, entraban todos, que en definitiva un precursor del 3x1. Le importaba más que los espectadores saliesen satisfechos de la película que la propia taquilla. Ese era mi abuelo, un hombre generoso, entusiasta y entrañable, que entendía el teatro y el cine no solo como un negocio, sino como una forma de ilusión compartida. Mi padre, Antoñico del Cine, llegó a dirigir el teatro tras abandonar la carrera de química por una sobredosis de sulfamida. Era ordenado, metódico y totalmente puntual. De hecho, aún hay gente que me dice que sabían que era la 1 en punto porque veía pasar a Antoñico del Cine con su moto por la calle. Todos los días a la 1 cerraba el teatro y se bajaba a casa. Cuando iba al cine a las sesiones de la tarde y lo veía en la puerta, asomado, con su puro y nervioso, estaba seguro de lo que pasaba. Estaba a punto de comenzar la sesión y mi madre y mi tía aún no habían llegado. Ellas eran menos, se estresaban menos con la aguja del reloj que mi propio padre. Cuando por fin las veía aparecer, tranquilas, despacito, sin prisa, por la calle de San Cosme, me decía: mira, Antonio, la polvareda que llevan tu madre y tu tía de lo rápido que sube. Mi padre se dedicó exclusivamente al teatro, a diferencia de mi abuelo, que también tenía la imprenta La Moderna. Tenía un poco más de preocupación por la taquilla que su padre, pero no dejaba de ser generoso, y de hecho durante la proyección de Ben-Hur, que fue la película que más tiempo se puso en este teatro, de hecho creo que estuvo de domingo hasta el viernes siguiente, a la hora de la carrera de Cuadrigas, venía gente que le pedía permiso para entrar solamente para ver la carrera, y por supuesto que se la daba. Especialmente el doctor Molina no faltó ni una sola tarde. Tuvo también su propia aportación a la historia del cine en Abarán. ¿Os acordáis de la Terraza Cervantes, verdad? Aquel entrañable cine de verano en el que bajábamos a pasar las noches de verano con nuestra correspondiente cena, o bien yéndonos a la cantina para tomar lo que allí nos ofrecían. De ese teatro, de ese cine, aún recuerdo el formidable olor a dama de noche que había, provocado por las plantas que adornaban la pantalla. Mi padre prefería no estar que sobrar. Era amable y apenas recuerdo episodios de verlo de mal humor. Era capaz de arreglar cualquier cosa. Un hombre muy inteligente, que de hecho aún guardamos las notas que tenía de la carrera de químicas que tuvo que abandonar, que eran brillantísimas. Un hombre de bien, siempre de buen talante, desde luego un magnífico marido, un buen padre, un buen abuelo. Era para mí un orgullo, es para mí un orgullo que hoy todavía, cuando llego a Abarán, me hablen tanto de mi padre como de mi abuelo, y que me reserven mesas en los bares con el nombre de Antoñico del Cine. Sobre todo también es un orgullo poder estar aquí representando a ambos. Quiero expresar mi agradecimiento al Ayuntamiento, al señor alcalde Jesús, a la concejala de Cultura, Penélope, a mi buen amigo Pepe Jarras y a todas las personas implicadas en este centenario, por los actos organizados y por su empeño en recuperar la memoria de hechos y de personas. Gracias de corazón por este homenaje y por mantener viva la memoria de quienes dejaron su huella en la historia del Teatro Cervantes y en la vida de Abarán. Mientras permanezca en el recuerdo agradecido de su pueblo, mi padre y mi abuelo seguirán entre nosotros. Muchas gracias. Dice Almudena Grandes en su libro Inés y la alegría que la historia inmortal hace cosas raras cuando se cruza con la carne de los cuerpos mortales.
Y hoy, de una forma especialmente bonita, esa idea se hace realidad en Lara Carrillo Marquina, bisnieta de Antonio Carrillo y tataranieta de Constantino Carrillo y José Templado, en quien confluyen dos ramas de una misma memoria vinculada para siempre a la historia del Teatro Cervantes. Es evidente que si este teatro ha llegado a los 100 años es, entre otras cosas, porque ha habido un público fiel que ha respondido a sus llamadas a visionar las películas más exitosas o los espectáculos y actos más brillantes. Pero para que ello pudiera tener lugar, el teatro ha debido estar dispuesto en todos sus servicios. Para ello ha tenido que haber personas que se encargaran de ello. Personas que en el pequeño cubículo de la taquilla dispensaran las entradas para poder acceder a disfrutar de lo programado. Personas que controlaran el acceso a la sala o que con linterna en mano guiaran a los espectadores hasta sus localidades. Personas que manejaran esa compleja maquinaria de entonces en la que había que colocar las pesadas cintas que contenían las imágenes de las películas. Personas que se esmeraran en pintar esas carteleras que eran en su tiempo el único medio de comunicar lo que en el teatro se programaba. Personas que atendieran a otros detalles de mantenimiento del edificio para que todo funcionara bien. Y personas que en los intermedios refrescaran las gargantas de unos espectadores necesitados de ese paréntesis. Han sido muchos estos protagonistas de la vida del teatro a lo largo de 100 años y no hemos podido tener un reconocimiento a todos ellos, pues no tenemos documentación escrita y pormenorizada de los mismos, por lo que hemos tenido que recurrir a fuentes orales y a la memoria de algunas personas relacionadas con el teatro. Con esta información podemos decir que son todos los que están, pero no están todos los que son, por lo que pedimos perdón a aquellos a los que no hayamos convocado, pues no ha sido por voluntad propia, sino por la imposibilidad de disponer de fuentes escritas y fiables. Todas estas personas, como bien sabéis los familiares, no tenían como trabajo exclusivo el que realizaban aquí, sino que después de su jornada de trabajo en fábricas de madera o de conserva, o en almacenes de fruta o en la huerta, o en imprentas o en otros oficios, venían al teatro a ejercer su tarea que se prolongaba hasta muy tarde, pues los fines de semana había 3 sesiones de cine, la última pasada a las 10 de la noche. Pero a pesar del cansancio de su trabajo y de las largas jornadas, el teatro fue para ellos un estímulo y una ilusión, pues no era una empresa al uso, sino como una familia a la que pertenecían, orgullosos y satisfechos. Hemos agrupado a todas estas personas de las que tenemos constancia en 3 grupos. Primer grupo, más alejados en el tiempo y de los que nos queda un recuerdo envuelto en cariño y agradecimiento. Taquilleros. José María Tornero Carrasco, el primer taquillero del que tenemos noticias. Antonio Cobarro Pascual. Segismundo Carrillo Martínez y Valentín Tornero Tornero. Si hay familiares pueden ir subiendo. Por otra parte, porteros y acomodadores. Felipe Miñano Candel. Bienvenido Gómez Gómez. Jesús García Sánchez. José Gómez Gómez
y Magín Martínez Carrasco. Por otra parte, los maquinistas: Joaquín José Gallego Carrillo, Perseverando Tornero García, Filiberto Carrillo Martínez, Jesús Lucas Hielo y Antonio Tornero Miñano. Pintores y mantenimiento: Miguel Ángel Valls Gómez, Francisco Martínez Sarabia, José Carrasco Yuste, José Carrillo Gómez, Joaquín Juliá Gómez Gandhi, que dejó la huella de su arte en las pinturas del escenario. Es Jesús Lucas Hielo. Jesús Lucas Hielo. Anda. Hay algunos que no están. Perseverando. Venga, ya vamos. Mención especial a dos personas que hicieron del Cervantes prácticamente su casa: Luis Templado Gómez y Benjamín Trigueros Victorio Molinica. En la cantina, Gregorio Carrillo y Purificación Pascual, Viterio Carrillo Hielo, Celestina López y Fuentes y Dolores López y Fuentes, la única que aún sigue entre nosotros. Disculpa, ahora daremos todo ordenado, ¿vale? Pero mientras vamos ahí adelantando, disculpa el desorden, ha sido un poco el directo. Por otro lado, el grupo 2, personas que trabajaron tras la restauración y que aún están aquí: José Victorio, Fuencisla Mosó, José Ángel Pérez Valera y Jaime Sánchez Campillo. Por último, las personas que en la actualidad mantienen el teatro: José Sánchez Cano, Ricardo Molina Mosso y Javier Martínez Emitiel.
ahora cedo la palabra a Joaquín Gallego Belandrino, que dirá unas palabras en nombre de todos los trabajadores. En la lista nos ha faltado Augusto Puche, pero vamos, todos recordamos que ha sido trabajador de este teatro. Por favor, si hay algún familiar que suba. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias a las instituciones por hacer que nuestro teatro llegue hasta aquí, hasta ahora, a todas las personas que lo han mantenido y que pueda cumplir 100 años. Si mi padre estuviera aquí, se sentiría muy orgulloso de todo el tiempo que ha dedicado a mantener vivo su teatro. Y al utilizar el posesivo su, no me refiero a que fuera de su propiedad, sino todo lo contrario, que él, junto con sus compañeros, se sentían pertenecientes al Cervantes. Si mi padre estuviera aquí, podría contarles una de sus muchas anécdotas de tantas y tantas mañanas, tardes y noches de cine, zarzuela, teatro, conciertos, revistas, mítines. Y estoy seguro de que no dejaría de contarles la tarde aquella en la que se juntaron media docena de compañeros en el cuarto de la taquilla y tuvieron la feliz idea de rellenar una quiniela a base de ventosidades. 1, 1. 2, un 2. Y lo peor era el empate, que eran 3 o más. No había móviles ni redes sociales, pero aquello se habría hecho viral. Con ello, se pueden ustedes hacer una idea del ambiente que se respiraba, no me refiero al olor del cuarto de aquella tarde, del ambiente de trabajo que había aquí. Eran compañeros, pero eran algo más, eran familia, eran la familia de Cervantes. Una familia de artistas, al fin y al cabo, porque arte tenía que haber para servirlas y preparar las viandas en las cantinas, la que tenemos debajo de la entrada y la que había en el gallinero. Arte había que tener para acompañar a las personas hasta su butaca una vez que había empezado la función, con la ayuda solamente de una linterna de pila de petaca. Arte tenían que tener para empalmar las películas y bobinarlas y rebobinarlas y colocarlas en el proyector, de forma que después, en la pantalla, no apareciera el caballo patas arriba o cabalgando hacia atrás, que alguna vez ha pasado. Arte también tenían los que una vez que caía el telón, te desmontaban y montaban los decorados en apenas unos minutos, o hacer que apareciera un fuego en la cocina, simplemente con una bombilla, papel celofán, un ventilador, y un tío por detrás echando humo de un puro que se estaba fumando. ¿Por dónde voy? Y no me negarán, por supuesto, la capacidad artística de los que rotulaban las carteleras, encajando a la perfección los títulos de las películas y los nombres de los protagonistas, de los protagonistas, porque de los directores casi no se ponían, porque a la gente le importaban los protagonistas. El Charlton Heston, el John Wayne, la Vivian Leigh, el Burt Lancaster, sí, y por supuesto el Tontin Leg, que le dio apodo a uno de aquí de En fin, que si todos ellos estuvieran aquí, se fundirían en un abrazo por todos los años vividos y
y por haber hecho también, seguramente sin pretenderlo y sin saberlo, haber contribuido de la manera que han contribuido al desarrollo de la cultura en nuestro pueblo y al engrandecimiento de nuestro teatro, de su Teatro Cervantes. Muchas gracias. Ahora foto de familia para el recuerdo, claro. Es que no tiene que sacar. Sí. Si pueden subir los primeros familiares homenajeados, por favor. Pasen ustedes un poquito más para adelante. Más para adelante. Está siendo un poco accidentado, pero no pasa nada. Se mata a la gente. Ha sido un placer recordar a tu padre. Los años que pasó con mi padre haciendo yo de cría. Bien, ahora cedo la palabra a Jesús Gómez Montiel, alcalde de Abarán. Bueno, aguardamos mientras bajan los verdaderos protagonistas de la historia de este teatro. Pues muchísimas gracias, buenos días. Quería darles las gracias, en primer lugar, los familiares de José Antonio Rodríguez, arquitecto que imaginó este espacio y que 100 años después tenemos la gran fortuna de poder disfrutar y de poder mimarlo, conservarlo con lo mejor que tenemos. Darle las gracias a los descendientes de la parte de la familia de Templado, luego de Eloy Templado, posteriormente de Constantino Carrillo. Tenemos ese eslabón entre ambos apellidos, de esta pequeñica que ha subido y que nos ha contagiado a todos de esa humanidad que al final es lo que está detrás de un acto como el de hoy. Compañeros de corporación, gracias por supuesto a todo el equipo organizador, Alba al frente de la presentación, Carmen Terrones, muchísimas gracias, a este cuarteto de cuerda que nos ha hecho disfrutar con esas notas de Mozart, y ahora después voy a ser breve precisamente para que podamos disfrutar de otras canciones. La cultura es imprescindible. Estamos asistiendo atónitos a una realidad global, una realidad muy compleja en la que prácticamente se justifica o se legitima la guerra. Es algo terrible,
es algo verdaderamente catastrófico que va en contra de la normalidad. Estamos asistiendo atónitos al despliegue de la ley del más fuerte. No hace falta que aporte más datos al respecto. Y frente a ese contexto que tenemos tan complicado, la cultura desde luego que se hace más necesaria que nunca. La cultura necesita espacios que la desarrollen. Este es el vivo ejemplo de un teatro que ha permanecido durante todos estos años resistiendo con esa iniciativa empresarial, con ese empeño, a veces con los recursos propios. Me han gustado mucho las palabras de Antonio Carrillo, porque decía efectivamente que tanto su padre como su abuelo, lo más importante es que la gente saliera contenta de la función. Y bueno, imaginemos que en la carrera de las cuadrigas, en lugar de a Mesala, le hubiera pasado algo a Judá Ben-Hur. La gente hubiera pedido el reintegro de la entrada. Y eso es lo más importante, compartir lo que cada persona tiene, destinar fondos que salen de tu iniciativa económica, de tus empresas, para llevar adelante una realidad que al final es una realidad compartida. Y hoy hemos asistido en esa transición desde la iniciativa privada hasta que ya luego, una vez que la comunidad autónoma adquiere este teatro, pues es lícito y lógico pensar que la administración pública, tanto las locales como las autonómicas, a partir de ese momento pusieron mucho más de su parte para que la cultura fuera algo que vertebra a nuestra sociedad y que nos permite refugiarnos a veces en ella, en las películas, en las obras de teatro, en la zarzuela, que es tan importante aquí en Abarán, para salir adelante de esas vicisitudes que tenemos en nuestras vidas cotidianas. Y si un espacio tiene vida, es gracias a las personas que lo hacen posible. Y hoy hemos asistido a esa manifestación libre y una manifestación pues muy humanista de todas las personas, descendientes, nietos, bisnietos, de quienes hicieron posible que el Teatro Cervantes fuera un poquito de cada uno de los ciudadanos de Abarán. Joaquín Gallego lo ha definido muy bien. Cuando su padre hablaba de su teatro, efectivamente no lo decía en términos de propiedad, evidentemente, pero sí que hay una parte alícuota, hay una parte, cada tornillo de la butaca, cada bombillica que tenemos en este pasillo, o no sé, cada brillo que se sacaba en los candelabros que alumbran este magnífico teatro, formaban parte de ese accionariado social casi intangible que forma parte del pueblo de Abarán. Forma parte de nuestra historia, así que muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible que durante este siglo el Teatro Cervantes sea tan importante para el pueblo de Abarán, y esperemos de verdad que por otros 100 años más seguiremos trabajando las corporaciones venideras en un Teatro Cervantes fuerte, sólido, que permita al pueblo de Abarán abrazarse a su identidad y a su cultura y a su historia. Muchísimas gracias. Nos despedimos esperando que este homenaje haya hecho justicia, aunque sea humildemente, a quienes dejaron aquí su esfuerzo, su visión y una parte de su vida. Cerramos este acto con una última pieza musical por parte de 4 arcos que interpretarán Por una cabeza, El día que me quieras, Oboe de Gabriel, Can't Help Falling in Love, La vida es bella y Oblivion. Muchísimas gracias.
lo vamos a saludar, ¿no? Bueno, con esta siguiente pieza, que es Oblivion, de Astor Piazzolla, ya nos vamos a despedir. Y nada, la verdad es que es un placer siempre venir aquí y siempre con estas tablas de teatro que es magnífico. Siempre al entrar en un teatro hay una magia que se respira y yo creo que todo el mundo, tanto los músicos como los que trabajan en él, como el público en general, eso lo respira y eso hace que este tipo de edificios sean tan especiales. Muchas gracias por haber venido.
Thank you.